Bien, acá tenemos la hebillita bien de cerquita. Miren qué monada. Ahí está. Estos pequeños obsequios que podemos hacer en un ratito, hacemos unos cuantos, y para quienes se dedican a vender también, son ideal, porque uno nos sacan de apuro cuando queremos hacer un regalo hermoso, original y súper artesanal, que nada más lindo que recibir un regalo artesanal. Miren qué bonito. Esto está aplicado en una hebillita, pero obviamente puede ser un prendedor, pueden hacer para las colitas del cabello, las hebillitas de esas tipo sapito, pueden ir para un montón de lugares estas florcitas que también las pueden aplicar en muchos otros trabajos, como prendas, algún collar, aros, o como apliques, si quisieran en almohadones, bueno, donde quieran, estos mini girasoles. Miren qué bonito. Yo les pegué unos canutillos dorados y algunos aquí como para un toquecito de brillo. Están tejidos con hilo de algodón. Eh, lo pueden tejer con lana también. Y el brillo obviamente que es opcional. A esta nueva que vamos a hacer no le voy a poner brillito, pero es como para que tenga un toque y que ustedes puedan ver cómo cambia un trabajito simple. Que pueden poner también lentejuelas, pueden poner mostacillas, bueno, lo que ustedes quieran. A esta que vamos a tejer ahora, la voy a tejer con cashmere de verano doble, ¿eh? Doble, bien que es bien finita. A esta otra que hice anteriormente la tejí con este hilo de algodón común, ven, con un grosor medio, con este marroncito que era para el centro. Y aquí vamos a elegir, por ejemplo, este que es como un tostadito para el centro, este verde elegí para las hojas y este amarillo oro tan lindo para lo que sería el mini girasol. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, si ustedes quieren agregar algún canutillo, mostacilla, lo que quieran, lo pueden pegar también. Lo van a pegar con silicona en frío. Y a la flor yo no la cosí, la pegué con la pistola encoladora, la pistola de silicona caliente. Una vez que está terminado, pero las pueden coser, no hace falta que lo peguen. Bueno, acá tengo la hebillita. ¿Ven cómo vienen estas hebillitas? Se compran, o si obviamente si tenemos en casa y queremos reciclar, cambiar, hacer algo bonito, cambiar las hebillitas para nosotras o para las niñas también. Y si no, bueno, estas se compran en mercerías, en lugares donde venden cosas para bijú también, así que son muy económicas y la verdad que valen la pena, porque si uno tiene que ir a comprar una hebillita así, no quieran creer lo que sale en un negocio, que obviamente que artesanal no lo van a conseguir, son todas así muy hechos en cantidad, todas iguales. Bueno, nosotros podemos hacer variación porque las hacemos con nuestras manitos y nuestra agujita que tanto nos gusta. Bueno, vamos a hacer el centro. Esto es súper fácil, bonito. Así que van a hacer unas cuantas. Pueden hacer otros colores. A mí me gustó imitar un poco un girasol, pero pueden hacer con otros colores y se hace como una especie de margarita, por ejemplo. Bueno, la aguja, una finita, número 3. Para tejer con esta doble va a andar bien. Vamos a hacer, voy a soltar un poquito la hebra, un anillito. Dentro del anillito voy a tejer 6 puntos bajos. Ahí vamos. Tengo 6 puntitos bajos. Pueden ser 6, pueden ser 8. Depende el grosor del material que tengan y el tamaño que ustedes estén buscando. Lo voy a cerrar y vamos a continuar tejiendo en forma de espiral. Ahí. Entonces voy a ir al primer punto y tejo un aumento. O sea que voy a tejer un aumento por cada punto. Al final nos tenemos que encontrar con 12 puntos. Si ustedes creen necesario, le ponen una marca. Yo simplemente me quedo a tejer 12 puntos contándolos y ya con eso es suficiente.
Una vez que tengo los 12, porque he hecho un aumento por cada punto, cerramos. Si ustedes quieren hacer el centro un poquito más grande, bueno, pueden dar una vuelta con punto bajo bien flojito y sin aumento y hacen el centro un poquito más grande. O pueden hacer un punto bajo y un aumento y también dan toda una vueltita. Yo lo voy a dejar hasta ahí porque estoy buscando hacer una flor pequeña. Voy a hacer un nudo. Y ya con este centro para mí es suficiente, pero ustedes pueden elegir porque quizás quieran hacer una flor un poquito más grande. Depende del hilado también. Si usan, por ejemplo, un hilado así bien finito, entonces van a tener que dar más vueltas para conseguir este mismo tamaño. Que lo pueden hacer, obviamente. Bueno, vamos por los pétalos de esta flor hermosa. Que el girasol es una flor que yo creo que no existen personas que no amen un girasol. Son tan lindos. Miren, vamos a trabajar en cada uno de los puntos. Son 12, vamos a hacer 12 pétalos. Voy a entrar aquí al primero. Una cadenita de ajuste, punto bajo. O con la misma cadenita de ajuste será. Para empezar es suficiente. Estiro la lazada. Y vamos a tejer entre 3 o 4 lazaditas. Depende el grosor que tengan de hilado. Cuento con la primera lazada que estiré, entonces tengo 1, 2, 3, voy a hacer una más, así salen los pétalos bien gorditos. Cierro todo junto, cadenita, levanto 2 cadenas, vuelvo acá nos va a quedar como un arito donde cerramos el punto. Bueno, voy a pasar por ahí mi aguja, ¿ven? Y tejo un punto bajo. Vamos a hacer una especie de picot. No es picot, pero queda como un piquito que le va a quedar muy bonito al pétalo. Tejo 2 cadenas, voy hasta la base donde tejí el pétalo en el mismo punto, y cierro con un puntito deslizado. Ahí. Ahora salto al de al lado. De paso me voy llevando un poco estas hebras de inicio. Ahí y tejo un punto bajo nuevamente porque se inicia el pétalo. Estiro la lazada, esta ya sería la primera. Tomo hebra, tengo 2, tomo hebra, tengo 3, una vez más, tengo 4. Tomo hebra y cierro, paso por todos los aritos, hago una cadenita. Al hacer la cadenita me va a quedar ese arito que les mencionaba, ¿ven? Levanto 2 cadenitas más, vengo hacia ese arito y tejo un punto bajo. 2 cadenas para ir hasta abajo al mismo espacio, ¿ven? En el mismo lugar donde hice el pétalo, tejo un punto deslizado. Y así como estoy, me paso al puntito de al lado y se reinicia. Entonces nos van a quedar estos pétalos bonitos. Acá le queda como un piquito que queda muy bonito. Así me voy a ir completando toda esta vuelta con este puntito puff con piquito, porque es una variante. Y en total, como tenemos 12 puntos, vamos a hacer 12 pétalos. Me voy a quedar tejiendo porque esto les dije que era muy fácil. Acá di toda la vuelta y bajé estas 2 cadenitas. Estoy cerrando con un punto deslizado, se termina así. Vamos a hacer simplemente un nudo. Y ya está lista la florcita. Esta quedó mucho más gordita por el material que es diferente. Esta hebra la vamos a enhebrar y la vamos a esconder por detrás de la florcita. Y acá tenemos un mini girasolcito. Miren qué belleza. Bueno, vamos a hacer las hojitas. Hojitas que pueden hacer 2, 3, 4 de distintos tamaños. Una un poquito más grande, otras pequeñas. Y la flor también. Por ejemplo, esta que la tejí con 12 pétalos, pueden hacer una más pequeña con 8 pétalos, por ejemplo. Hacen un centro como para hacer 8 pétalos y hacen una florcita un poquito más chiquita que también podrían acomodar en la hebillita.
Así que bueno, para las hojas también muy simple. Igual hojas hicimos muchísimas veces en el canal, que pueden entrar y ver estos pequeños trabajos en la sección de técnicas. Ahí van a encontrar estos trabajos chiquititos. Así hojitas, alguna flor, otro tipo de florcitas que también pueden utilizar. Bueno, voy a cargar 7 cadenitas. 7. Y ahora vuelvo, no voy a pinchar la primera, sino que voy a pinchar ahí con un punto bajo, otro punto bajo, una media vareta. Son hojitas muy simples. Una vareta, vuelve a bajar con una media vareta, un punto bajo. Hasta aquí hice la mitad de una hojita. Ahora, en este mismo punto voy a volver a hacer un punto bajo, va a quedar en el centro. 2 cadenitas, vuelvo a la base del punto bajo, ahora sí voy a formar un picot. Traigo la hebrita y lo cierro con un punto bajo también. Entonces me queda esta puntita en el extremo de la hoja. Y regreso como hicimos aquí. Solo que en inversa, ¿no? Hacemos un punto bajo, una media vareta, una vareta, una media vareta y eran 2 puntos bajos de inicio. Bueno, terminamos con 2 puntos bajos. Eso es todo. Voy a cerrar aquí con el primer punto, un puntito deslizado, cadenita para hacer nudo. Listo. Esto es todo para las hojitas. Bueno, de estas pueden hacer la cantidad que quieran. Acá simplemente con estas 2 colitas, recuerden que esto, bueno, yo lo voy a pegar. Ustedes si quieren coser, lo pueden coser. Lo voy a pegar con la pistola de calor para asegurarme que esto no se vaya a despegar para nada. Acá hice doble nudito con las 2 colitas y listo. De estas preparan 3, 4, las que ustedes quieran. Voy a esconder esta colita que me queda y ya armamos. Empezamos a armar porque ahí les voy a mostrar que yo adelanté las hojitas. Esto es simplemente esconder por aquí atrás un poquito porque recuerden que la hojita la vamos a pegar. Con esto es suficiente porque es un trabajo muy pequeño. Ahí está. Por acá tengo, bueno, acá tengo otra florcita más, que es del mismo tamaño. Y acá tengo algunas hojitas más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La base la voy a forrar con verde. Si ustedes no quisieran forrarla, pero esto me parece súper práctico, por eso elegí forrarla. Le pueden pegar un pañito, un trocito de tela también, pero con el mismo hilado lo voy a forrar. Bien, esta lo que tienen que hacer primero es, bueno, la vamos a abrir y vamos a sacar esta chapita que se desarma solita, ¿eh? Ahí, ¿ven? Después se la vamos a volver a colocar. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo que enroscar para forrar, si no, por lo contrario, tienen que enhebrar en una aguja y pasar entre medio de las 2 chapitas, que es un poco complejo, pero lo pueden hacer también, ¿eh? Y acá, algunas tienen estos orificios, la mayoría. Otras no. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a dejar una colita media larga para después. Después vemos cómo la vamos a sacar. Y acá mismo voy a enroscar. Ahí. Tienen que dejar un poquito más largo, porque para después tapar este borde. Entonces, como lo voy a hacer con la aguja, acá lo voy a dejar un poquito más largo. Después no importa eso porque después se cubre. Y así vamos a ir enroscando. Si ustedes quieren, le ponen un poco de pegamento. A mi entender no hizo falta. Se lo puse después cuando forré con la florcita. Y acá vamos a cruzar. Primero forramos ahí la puntita. Esperen que lo voy a dar vuelta para que vean. Ahí. No voy a cruzar por acá adentro porque este es el sistema que sostiene la hebillita y no lo podemos tapar. Me cruzo por encima y acá sí. Empiezo a enroscar.
Este hilo es como más finito, me va a llevar más vueltas. Yo lo voy ajustando, ¿eh? En el otro hilo, como era un poquito más grueso, con menos vueltitas, ahí. ¿Pero para qué? Para que quede todo forrado con el mismo color. Entonces, si ustedes lo desean, acá le ponen una gotita de pegamento. Yo no le puse después. Bueno, me voy a quedar enroscando hasta llegar aquí y después les muestro cómo cruzamos. Bien, cuando llego acá, también tengo que tener cuidado de no pasar muy cerca ahí, a esa parte, porque recuerden que tenemos que volver a colocar esta piecita. Entonces me cruzo por aquí arriba y vuelvo a enroscar bien ahí en el borde. Otra vez voy a dejar una hebra un poco larga porque la voy a enhebrar con una aguja para pasarla por ese orificio. A ver, no se me suelte todo. Y ahí es donde vamos a hacer un pequeño nudito. Acá, este agujerito que viene, por lo general, casi todas las hebillitas lo tienen, porque ahí es donde ponen el pegamento y al pasar por el agujerito ese, queda como trabado todo lo que le pegan, porque como esto es metal. Y acá vamos haciendo así, unos nuditos. Ay, no quería que me quede la hebra doble. Van haciendo unos nuditos y después voy a regresar para atrás para que esto no se suelte. Aprovecho y paso por dentro de ese agujerito que tiene la chapita esta. Así. Le vamos a hacer varias pasaditas. Ahí. Recuerden que después vienen las hojitas. Ahí. La idea es tapar este borde. Entonces, ahora voy a venir con la agujita por acá. Pincho apenas algunos puntitos, esas rosquitas que le dimos ahí. Y ahí un nudito. Es como para forrar. Recuerden que aquí luego viene el girasol con las hojitas. Es apenas. Y acá también voy a hacer lo mismo. Con este extremo que dejé, si yo lo quisiera pasar con estas dos colitas, no va a pasar. Entonces sí o sí lo tengo que hacer con una aguja. Pero es un trabajo muy simple. Por eso les mencionaba también, si ustedes quisieran, en vez de hacer así, enroscar sobre la chapita con lana, pueden pegarle una tela. Pero es un poquito ahí como para tapar ese borde. Que de todas maneras después lo van a tapar con las hojitas. Pero bueno, es un poquito nada más. Ahí, es de ese enhebro. Bueno, lo voy a volver a enhebrar. Lo paso de nuevo por acá y corto la hebra. Me voy a quedar haciendo esto así, no los aburro porque esto es muy muy fácil. Una vez que ya forramos, vamos a aplicar nuevamente la chapita esta, haciendo un poco de fuerza. Se resiste a propósito, ¿no? Porque esto tiene que tener ahí. ¿Ven? Ahí es donde vamos a cerrarla. ¿Y qué nos queda ahora? Pegar las hojitas y pegar la flor. Yo puedo pegar así, una acá, otra ahí. Ustedes van a elegir cómo quieren decorar. Yo voy a traer mi pistolita, que la tengo por acá. Mi vieja pistolita. Pobre mi vieja pistolita que ya... Siempre les digo lo mismo, pero tiene muchos años. Muchos años y todavía resiste. Ahí. ¿Ven? La pego, pero ustedes pueden darle unas puntaditas si no quieren pegar. Voy a pegar otra ahí como levantadita. Ahí tenía todavía un poco de pegamento. Siempre cuidando de no quemarnos o hacer lo menos posible. Miro a ver cómo voy a querer la flor y dónde querría la última hojita, por ejemplo. Puedo pegar una acá como hice otra, puedo pegar dos también. Voy a pegar las dos ya que están. Entonces, primero las hojas, obviamente, porque la flor va a venir último. Ahí. Voy a pegar una. Miren qué sencillo y qué rápido podemos hacer
estos pequeños regalos. Bien, ahí voy a mirar por detrás que quede todo bien pegadito. Vamos a reforzar acá justo en el borde. Tiene pegamento, pero igual voy a reforzar un poquito con una gotita. Ahí. Recuerden, si esto es para, bueno, para nosotros también, hay que siempre reforzar estos trabajitos, pero si son para las niñas, que ahí está. Entonces luego elijo cómo quiero pegar la florcita. Obviamente que no le voy a poner el pegamento a la flor porque no sé dónde va a calzar, entonces tengo que poner en todo el caminito donde va a quedar pegada la flor. Después si tengo que hacer unos retoques, los hago. Ahí está. Ahí voy pegando los pétalos y aquí también. Miren qué bonita, qué bonita. Acá me quedó una pequeña hebra. Ahí. Qué bonito trabajo, qué vistoso. Y quién no ama los girasoles. Miren, miren qué fácil, rápido de hacer un precioso regalito. Muy vistoso, con brillito, sin brillito, como más les guste. Puede ser esta flor, puede ser cualquier otra flor. La idea es hacer alguna pieza bonita como esta con nuestras manitos y preparar muchos regalos para todos nuestros amores que tenemos en la familia, amigos y también para vender. Obviamente que estas son piezas únicas, ya lo saben, porque los hacen ustedes. Bueno, les dejo un besito enorme. Me encanta hacer estas pequeñas joyas. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo en otro tutorial. Un besote enorme. Muchas gracias. Chao.